Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a ir hoy al mensaje. Quiero orar antes de comenzar la palabra, de compartir el mensaje de hoy. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy muchas gracias por este día, por un nuevo día de vida. Señor, te pedimos en esta hora, luego de alabarte, de exaltarte, queremos que nos hables, Señor. Háblanos en esta mañana cada uno. Preparamos nuestros corazones, Señor, para que tu palabra sea como una semilla que caiga en buena tierra. Señor, que esa semilla germine, brote y que realmente haga los cambios que tenga que hacer en nuestras vidas. Que podamos dar frutos, frutos en abundancia. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Le doy gracias al Señor por esta posibilidad de poder compartir la palabra. Los invito en esta mañana a que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos capítulo 4. Pueden estar buscándolos en sus Biblias. Marcos capítulo 4, del versículo 35 al 41. Ahí vamos a estar compartiendo en esta mañana. Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Muy bien, leemos la palabra en esta mañana. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad, dice el versículo 37, de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él, Jesús, estaba en la popa, en la parte de atrás del bote, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes miedo que perecemos? Versículo 39, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Versículo 40. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Muy bien. Gloria a tu nombre, Señor, por esta palabra. Quiero en esta mañana predicar bajo el título Tranquilos en medio de la tormenta. Ese es el título del mensaje en esta mañana: Tranquilos en medio de la tormenta. Para los que no me conocen, mi nombre es Fabio Gash. Soy presbítero o anciano del Ministerio Jesucristo es Vida, que está en la calle Remedios de Escalada 1660 de la ciudad de Río Ceballos, en la provincia de Córdoba, en la República Argentina. Y en nuestro país hoy se está cumpliendo el 10º día de aislamiento social preventivo y obligatorio, esta cuarentena, a raíz de esta pandemia mundial que es a raíz del virus del COVID-19 o el coronavirus. Realmente estamos viviendo tiempos muy difíciles a nivel mundial. Leí en estos días algo que me llamaba la atención, ¿no? Cómo esta enfermedad se ha esparcido a nivel mundial tan rápido, porque a lo largo de la historia podemos encontrarnos con enfermedades que han sido mucho más devastadoras, hablando de millones de personas que han muerto, como lo fue, por ejemplo, la peste negra, o por ejemplo, cuando fue la llegada de los conquistadores a América, donde dice que murieron alrededor de 50 millones de personas. ¿Por qué? Porque los conquistadores
No solo que vinieron, sino que trajeron con ellos la viruela y murieron 50 millones de personas. Pero la cantidad de muertos, bueno, no lo podemos equiparar con eso, pero sí la rapidez con la que se ha transmitido a nivel mundial. Y esto nos habla de este mundo tan globalizado en el cual vivimos, en donde en horas podemos estar en otros países. Pero bueno, vivimos esta gran tormenta que se ha levantado. Los otros días hablaba con mi esposa un día a la tarde y yo le decía, esto es lo que es en sí el problema del coronavirus, es una parte del problema, porque después está el otro problema que es lo que es el freno económico que hay a nivel mundial, donde las economías se han detenido, donde la gente no puede trabajar, donde estamos cada uno aislados. Yo creo que ninguno nos hubiéramos imaginado el hecho de no poder congregarnos, de no poder ir a la iglesia, por ejemplo, de no poder trabajar. Y estamos cada uno, bueno, aislados en nuestros hogares, tratando de salir lo menos posible, lo justo y necesario. Pero yo le decía a mi esposa que me preocupa también la gente, más allá del aislamiento que tenemos que tener, la gente que, por ejemplo, tiene un negocio en donde no puede trabajar, en donde tiene que hacerse cargo también, al no ingresar, no tener ingresos económicos, dinero, porque no pueden vender, tienen que hacerse cargo de lo que son el alquiler, por ejemplo, los empleados, los servicios. Entonces, esa es otra arista de este problema, ¿no? De esta gran tormenta. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos que estar tranquilos, tranquilos en medio de la tormenta, ¿no? A lo largo de la vida nos va a tocar a cada uno de nosotros pasar por distintas tormentas, pero podemos encontrarnos, digamos, dentro de tres categorías. Podemos estar en medio de la tormenta, podemos estar saliendo de la tormenta o podemos estar entrando a la tormenta. Hay diferentes tipos de tormentas. Tormentas que son aguaceros, donde cae mucha agua, tormentas de viento, tormentas de nieve, tormentas de granizo, tormentas de polvo, de tierra cuando se levanta, por ejemplo, en épocas de sequía, tormentas eléctricas. Entonces, a lo largo de nuestras vidas nos vamos a tener que encontrar con estas situaciones, que son a veces difíciles. Estas tormentas que a veces se levantan son difíciles de pasar. Así que bueno, en esta mañana quiero compartir tres verdades que podemos aprender de estos versículos que hemos compartido de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Y yo pensaba, en esta semana estaba meditando, ¿no? El presidente de nuestra nación, Alberto Fernández, el día 13 de marzo recomendó que la gente no saliera, que no hiciera viajes. Al otro día, alrededor de 30.000 personas, 30.000 argentinos, salieron al exterior. Muchos de esos hoy están reclamando al gobierno poder volver a su país. Y no pueden salir. De hecho, por ejemplo, uno de mis hermanos había viajado a Chile y pasó algo muy interesante, ¿no? Con esto. Él decide adelantar el viaje de regreso, que fue la semana pasada, y bueno, le cancelaron el vuelo. Estaba en Chile. Entonces quería volver. De la empresa aérea le decían que se habían cancelado los vuelos. Entonces fue a la embajada y bueno, empezó a ver para ver cómo podía hacer para volver.
Entonces con mi esposa nosotros empezamos a orar. Y yo me acordaba, había visto en esta semana un pastor que había escrito que la cosa debe estar difícil, dice, porque cuando vemos a un ateo escuchando a Marcos Witt, y vemos gente que, bueno, está buscando a Dios, que se ha dado cuenta de que no hay otra solución de que buscar a Dios. Tenemos que buscar a Dios nosotros. Necesitamos de Dios. Mi hermano no es creyente, pero aún así yo oraba por él para que Dios tuviera misericordia de él, para que pudiera allanar sus caminos. Y yo le decía en un momento al Señor, Señor, pone personas que sean de bendición, allana sus caminos, por amor a tu nombre, le decía. Bueno, después me contó, yo no se lo dije todavía, lo comparto con ustedes, y resulta que, bueno, le llaman de la embajada y le dicen de Cancillería y le dicen que va a salir un ómnibus. Iban a volver en ómnibus. Iban a ir a Mendoza y de Mendoza lo iban a llevar a Buenos Aires. Y de ahí los iban a aislar en un hotel. Entonces, bueno, cuando llega a Mendoza los hacen bajar en la frontera, los hacen bajar del ómnibus. Eran 5 colectivos. Entonces se baja y se pone al lado de un gendarme que estaba ahí. Entonces mi hermano va y le dice, digo, mira, dice, ¿por qué? Yo no quiero, dice, tener que ir a Buenos Aires. Yo voy a Córdoba, dice, pero no quiero ir a Buenos Aires. Dice, ¿no hay posibilidad de que algún ómnibus o algo que pueda ir a Córdoba? Entonces le dice, bueno, dice, ¿cuántos son ustedes? Subí, dice, el colectivo y preguntaba cuántos son. Bueno, sube el colectivo, pregunta, era una sola chica la que tenía que venir también. Entonces dice, bueno, somos 2. Después, bueno, al final se fueron sumando otros. Y eran 11. La cuestión es que, bueno, este hombre les consiguió un colectivo exclusivo para ellos, custodiados, porque venían custodiados por la policía. Fueron hasta el límite de la provincia de Mendoza con San Juan. Después en San Juan, la policía de San Juan se hizo cargo de la custodia hasta que vinieron acá a Córdoba. Resulta que este hombre, este gendarme, era el que estaba a cargo de todo el operativo de repatriación de los argentinos. Era el que estaba a cargo. Y yo cuando después me contó esto, yo me acordé de esto, que había orado por él. Así que le doy gracias al Señor por esto, ¿no? Y él estaba preocupado por esto, porque no podía volver a su casa, estaba en otro país. Así que bueno, cada uno de nosotros a veces nos toca pasar por estas tormentas, donde a veces no sabemos qué hacer. Bueno, vamos a compartir en esta mañana 3 verdades acerca de lo que nos enseña la palabra, lo que hemos compartido hoy. Primero, que no todas las tempestades en la vida vienen de parte del diablo. No todas las tempestades en la vida vienen de parte del diablo. Si ustedes después en sus casas siguen leyendo, el capítulo 4 de Marcos termina ahí en el versículo 41 y después empieza el capítulo 5. El capítulo 5 empieza ahí hablando, el versículo 1, empieza a hablar del endemoniado de Gadareno. El diablo estaba del otro lado del mar. Entendamos algo. Ellos estaban ahí en el mar de Galilea, que en realidad es un lago, tiene 21 kilómetros de largo y 12 kilómetros de ancho. Es de agua dulce, es más, es la principal fuente de agua dulce de Israel. Más o menos, había estado leyendo en estos días, que les hubiera llevado 2 horas más o menos cruzar al otro lado. Entonces, el diablo estaba del otro lado, en el endemoniado de Gadareno. A veces, nosotros, cuando estamos pasando estas tormentas, le echamos la culpa al diablo de todo. Voy a dar un ejemplo. Yo estoy peleado con mi esposa, no le hablo y digo que es un espíritu de desunión, por ejemplo. No consigo trabajo. Y digo, bueno, es un espíritu de miseria lo que está operando. Pero no digo que yo me levanto a las 12, como temprano, del mediodía.
estoy todo el día con el teléfono, porque a veces perdemos tiempo con el teléfono. Yo decía los otros días cuando compartí el devocional, teníamos que invertir bien el tiempo, no perder el tiempo, porque los días son malos, dice la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, invirtamos el tiempo. Entonces, a veces le echamos la culpa al diablo de todo. Pero este caso, esto que hemos leído, esta tempestad que se había levantado, no era culpa de los pecados de los discípulos, esta tempestad que se había levantado, sino que a veces estas tempestades que se levantan en nuestras vidas son para que Dios nos demuestre todo su poder, toda su gloria en nuestras vidas. No importa la tormenta que estemos pasando, porque como les decía al principio, esta pandemia es una parte del problema. Pero vemos gente que no puede trabajar. Hay algunos que, bueno, sí, están exceptuados en la ley, que pueden seguir trabajando, los negocios de comida, los supermercados, las farmacias, las veterinarias, las ferreterías, por ejemplo. Pero hay mucha gente que no puede trabajar, gente que trabaja por cuenta propia, pero nosotros tenemos que estar confiados, donde Dios tiene que glorificarse en nuestras vidas, donde Dios nos demuestre realmente todo su poder, toda su gloria, aún en medio de esta tormenta que se ha levantado. Tal vez estemos empezando esta tormenta nosotros, porque tal vez hoy el presidente tome la decisión de extender este aislamiento, esta especie de cuarentena que le han puesto por nombre, hasta el día 13 de abril, dice, pero no se sabe. Ahora nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estar tranquilos. Tenemos que estar tranquilos. Dios se tiene que glorificar en nuestras vidas, aún en medio de esto que parece difícil, donde todo está mal, donde vemos las noticias de las muertes que hay. Ayer leía las noticias, en España poco más de 900 personas murieron en un día. Es tremendo, tremendo lo que está pasando. Pero nosotros tenemos que buscar a Dios. Tenemos que buscar a Dios. Entonces, hay que aprovechar también estos momentos para que realmente Dios haga los cambios que tenga que hacer. Haga los cambios que tenga que hacer. Muy bien, el punto número 2. Punto número 2. El hecho de ser cristianos no nos excluye de pasar por tormentas. La Biblia nos enseña en Juan, capítulo 16, versículo 33, y dice Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo hallaréis aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Entonces, no importa la magnitud de la tormenta que vos hoy estés pasando. A lo mejor ves tal vez las alacenas vacías, donde no podés trabajar. De hecho, bueno, yo tenía unos trabajos, yo hago herrería, y tenía unos trabajos para instalar unas rejas para una casa. Y no las pude instalar. Yo tenía que instalar las rejas y cobrar. Pero ahí tengo todas las rejas acá en mi casa. Y bueno, esperando que cuando se levante todo esta cuarentena o este aislamiento, poder ir y bueno, hacer el trabajo. Pero uno tiene que estar tranquilos. Ahora, una cosa es pasar una tormenta solos. Pero Jesús estaba con ellos. Jesús estaba con los discípulos. Entendamos algo. Eran 13 en la barca. 12 los discípulos y Jesús. 4 de ellos eran marineros, eran pescadores. Y seguramente habrán pasado muchas tormentas. Tal vez no tan fuertes como esta.
tan violenta la tormenta. Pero Jesús había dicho una cosa, crucemos al otro lado. Entonces, hoy en día vemos un mundo en el cual la gente quiere vivir sin Dios, donde la gente se ha alejado de Dios, donde le ha soltado la mano a Dios. Y muchos tal vez se han hecho la pregunta, ¿a dónde está Dios? ¿Por qué permite que muera gente? Con mi esposa nos comunicábamos con una hermana en Cristo, que está en Italia. Está en la zona de Bérgamo, ahí en el norte de Italia, donde está el foco central del virus ahí en Italia. Y nos comentaba, ellos están bien con su esposo, están aislados, salen uno nomás a comprar y de ahí se vuelven a la casa, pero dice, han perdido a muchos amigos que tenían y han muerto por el virus. Ahora, la gente ha querido vivir sin Dios. Entonces, Dios está presente, pero el tema es que la gente quiere vivir sin Dios. Y bueno, estas son las consecuencias. Dios nos dejó un manual, nos ha dejado un manual, su palabra, la Biblia. Es como cuando uno compra un aparato o un televisor, lo que sea, una máquina. Lo primero que uno tiene que hacer, y lo dicen los manuales, es leer el manual. Yo una vez comentaba en uno de los sermones algo que me pasó a mí. Tenía en el auto tiene en la parte del capó, tiene como 2 cañitos que largan agua. Yo lo conozco como el nombre de sapitos. Y largan agua al parabrisas. Entonces, yo quise con un clavito poder moverlos porque tiraban muy para arriba, me tiraban el techo del auto. Entonces no llegaba el agua cuando se ensuciaba el vidrio. No podía largar ese agua ahí en el vidrio y limpiarlo. Entonces yo agarré con un clavito y lo trataba de mover y no se movía. Entonces, ¿qué hice? Digo, no, voy a ver el manual, a ver qué dice el manual. Bueno, empiezo a leer el manual y me encuentro que al costado, de cada tiene 2, tiene un tornillo, entonces uno con un destornillador lo gira. Tan fácil como eso. Pero yo había estado tratando un rato largo bueno, a veces nos sucede estas cosas, ¿no? Donde nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, como nosotros queremos. Hoy en día, y le hablo a los que son creyentes, no alcanza tan solo con que vayamos el domingo a la iglesia. Donde vamos a la iglesia y le decimos buen día, hermana, Dios te bendiga, gloria, aleluya, cantamos, pero después vivimos nuestra vida. Dios quiere que nosotros nos congreguemos porque la Biblia enseña que allí envía bendición y vida eterna cuando nosotros nos congregamos. Pero también Dios quiere que nosotros en nuestros hogares vivamos como Él quiere. Vivamos como Él quiere. ¿Cómo? Bueno, a través de su palabra, donde le hagamos caso. Yo les decía recién cómo, y pensaba en esto, ¿no? Cómo la gente, hoy en día vemos cómo no hace caso a las recomendaciones de las autoridades. Ayer, acá en nuestra ciudad, en Río Ceballos, 9 personas fueron detenidas por violar esta cuarentena. Gente que sale y que no le importa. Yo he visto imágenes en estos días que digo, yo no puedo entender la cabeza de la gente. Por ejemplo, una mujer en Estados Unidos empezó a escupir, ella estaba contagiada del virus, del COVID-19, del coronavirus, y empezó a escupir en las góndolas de un supermercado. Bueno, vino la policía, llamaron a la policía, vino la policía, la detuvieron, tuvieron que tirar toda esa mercadería. $35,000 de pérdida tuvo el negocio. Por supuesto, después calculo que se la cobraran, ¿no? Otra en un aeropuerto, le empezó a toser en la cara a una empleada de una aerolínea. La mujer la empleada, se contagió. Entonces vemos gente indolente, gente que no le interesa que otros se contagien. Porque si bien sabemos que, y lo dicen los médicos,
que tiene una tasa de mortalidad muy baja. El tema son, bueno, la gente mayor, aquellas personas que son de grupos de riesgo, pero el tema es que tal vez a mí, Dios no quiera, pero si me contagio, el tema es que yo puedo contagiar a otros. Y hay gente que no le interesa eso. Y que gente que puede morir a causa de que yo no me importo. Veo un egoísmo tremendo en esto. Y esto nos hace ver de lo que está lleno la gente. De cómo la gente quiere vivir sin Dios. Pero nosotros entendemos que necesitamos de Dios. Y esta tormenta que estamos pasando, una cosa es que la pasemos solos, pero otra cosa es que la pasemos tomados de la mano de Dios. Yo los invito a que en este tiempo nosotros volvamos a Dios. Tal vez vos que nos estás escuchando, que me estás escuchando en esta mañana, yo te invito a que vos puedas buscar a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Porque solo vamos a llegar hasta un determinado punto. No sé hasta qué punto vamos a poder, si vamos a poder cruzar al otro lado de este mar. Pero si estamos con el Señor es distinto. Y cuando nosotros tenemos al Señor, vamos a poder cruzar tranquilos, sabiendo de que Él tiene todo el control. Vuelvo a decirte, una cosa es pasar esta tormenta solos. Yo te animo a que en este tiempo vos lo invites al Señor a que habite en tu corazón, en tu vida, y que pueda Él ayudarte en este tiempo, donde no podés estar solo, necesitas de Dios. Y la tercera verdad, las promesas de Dios siempre se cumplen. Vamos a ver el versículo 1, que leíamos al principio. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado, le dijo. No dijo Jesús, che, veamos a ver si vamos a cruzar, no sé si llegaremos. Dijo, pasemos al otro lado. En estos días habíamos visto un video acá en mi casa de un concurso de pesca. Estaba viendo un programa de pesca y estaban acá en la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Federación, un concurso de pesca de palometas, una especie de pez, ahí en el río Uruguay, y era pesca con kayak. Entonces, bueno, se levanta viento, vienen los de prefectura, personal de prefectura naval, y bueno, no podían salir a causa del viento. Bueno, después como que se calma un poco el viento y después autorizan como a las 5 de la tarde, era de 5 de la tarde a 7 de la tarde, iba a ser este concurso de pesca. Y resulta que, bueno, a las 5 de la tarde dice, bueno, vamos a entrar a pescar, dice, pero no sabemos cuánto tiempo. Y veíamos en la imagen, hacia un costado, se veía el cielo negro, negro, negro se veía. Y le decía, miren, no sé esa tormenta si va o viene esa tormenta. Bueno, la cuestión es que habrá pasado una hora y los hicieron salir todos del agua. Dice, cuando hagamos sonar el silbato, todos automáticamente tienen que salir rápido del agua. Bueno, se vino un aguacero tremendo. Estos, en el relato, en el texto que leíamos, yo les decía, 4 eran marineros, eran pescadores. Y ellos habían hecho todo lo que sabían hacer. Pero bueno, llegó un momento en el que no sabían qué más hacer. Pero Jesús estaba con ellos ahí y Jesús les había dicho al principio, crucemos al otro lado. No lo dice la Escritura, pero tal vez ellos habían visto la tormenta que venía. Pero Jesús estaba con ellos. Entonces,
Si Dios te prometió sanidad, déjame decirte en esta mañana que vos vas a poder cruzar al otro lado. Si Dios te prometió que ibas a prosperar en tu camino, en tu trabajo, aunque la cosa esté mal, aunque parece que estamos perdiendo dinero, vas a cruzar al otro lado. Dios cumple su palabra. Si Dios te prometió algo, Dios lo va a cumplir. El tema es que cada uno de nosotros tenemos que estar dispuestos también a cambiar, porque cada uno de nosotros tenemos cosas que cambiar, pero necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios. Dios es fiel y Dios no falla. El tema es que a veces nosotros le fallamos. ¿Cuántas veces tal vez le dijimos, bueno, Señor, yo me voy a poner las pilas, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y se nos pasa el tiempo? Invirtamos el tiempo. Yo decía los otros días que tenemos que buscar a Dios, donde pasemos tiempo con Dios. Tal vez en otros momentos decimos, bueno, no tengo tiempo de leer la Biblia, de orar, de buscar a Dios, pero ahora tenemos tiempo. Cada uno está en sus hogares y ahora tenemos tiempo de hacer esto. Entonces busquemos a Dios como familia. La misión de esta iglesia es establecer el reino y el gobierno de Dios en los hogares, donde cada uno de nosotros en nuestras casas vivamos como Dios quiere. Dios tiene pensamientos de bien, pensamientos de paz para cada uno de nosotros, y Él va a cumplir. Si Él te dijo, crucemos al otro lado, déjame decirte en esta mañana que vos vas a cruzar. Sea la tormenta que sea, el problema que tengas, no importa, pero vos vas a cruzar. Pero para eso necesitamos de Dios. Necesitamos volvernos a Dios. Aunque a veces nos parezca que Dios está durmiendo, pero Dios no se duerme. Si bien el texto nos muestra lo que es la humanidad de Dios, la parte humana de Jesús, porque también se cansaba, tenía sed, tenía hambre, dormía. Pero miren una cosa, Él en medio de la tormenta seguía durmiendo, estaba descansando. La Biblia dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti, en el Señor, persevera. Un salmo dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces nosotros tenemos que tener esa confianza en Dios. ¿Se nos va a mover el bote? Sí, se nos va a mover el bote. Pero vamos a poder descansar tranquilos. Y eso nos demuestra la confianza que Jesús tenía en el Padre, a pesar de esa tormenta, donde a veces a nosotros nos falta la fe. Porque mientras está todo bien, bárbaro, vamos bien. Pero el problema está cuando nos enfrentamos a una tormenta así. Nos cuesta aislarnos, cumplir con lo que las autoridades han dispuesto. Y yo pensaba en esto, digo, si no le hacen caso a las autoridades nacionales, cuánto menos a Dios, la gente que no lo conoce, a Dios. Pero nosotros tenemos que ser obedientes a Dios, entendiendo que en la obediencia hay bendición. Pero no lo tenemos que hacer por la bendición. Las bendiciones tienen que ser una consecuencia de esta búsqueda de nosotros de Dios, donde realmente le agradecemos a Dios todo lo que ha hecho, lo que está haciendo, pero también lo que va a hacer en nuestras vidas. Por eso es tiempo que nosotros nos quedemos tranquilos en medio de la tormenta. Ahora, estas tormentas podemos ver, digamos, sacar algunos beneficios o ver algunos beneficios de lo que ocurre cuando nosotros nos enfrentamos a estas tormentas. Porque en algún momento va a pasar. Ya hay países donde está mermando la cantidad de infectados.
Y acá como que recién estamos empezando. No sé hasta cuándo, pero en algún momento, bueno, esto va a pasar. Ahora, ¿qué beneficios podemos nosotros, como hijos de Dios, aprender de esto? Primero, las tormentas nos ofrecen la oportunidad de poder crecer. Crecer como hijos de Dios, desarrollarnos, entendiendo de que cada uno de nosotros tenemos un propósito de parte de Dios. En nuestras vidas, Dios nos llamó para algo. Dios nos llamó para algo. Pero para eso, cada uno de nosotros tenemos que estar dispuestos a dejar lo que tenemos que dejar, a hacer los cambios, porque a veces nos duelen. Cuando tenemos cosas que dejar y a veces nos duele desprendernos de esas cosas. Pero es lo mejor para nosotros. Entonces Dios quiere que en este tiempo nosotros podamos crecer, podamos dar frutos, donde crezcamos. Y también estas tormentas hacen que cada uno de nosotros podamos, y nos da esta oportunidad de poder conocer más a Dios. Donde Dios se tiene que glorificar, donde Dios se tiene que mostrar realmente cómo es. No sé cuál es la tormenta de la cual vos estás pasando. Tal vez intentaste de todo. Quiero leer los versículos nuevamente. En Marcos capítulo 4, versículo 35, dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Hasta esos momentos ellos habían intentado todo lo que sabían, entendiendo que, bueno, en esos tiempos no había chalecos salvavidas, botes para que, bueno, pudieran, si se hundía el barco, pudieran subir a un bote. Versículo 39, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estás así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, versículo 41, temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este?, decían ellos. Hacía 2 años que estaban con el Señor y aún así todavía no lo conocían. Yo no sé cuántos años hace que vos conoces al Señor. Ahora, yo te hago esta pregunta en esta mañana. ¿Lo conoces realmente? ¿Sabes quién es Dios? Porque si no, vamos a ser como dice Job, ¿no? De lejos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y es en estas tormentas en donde nosotros tenemos que menguar, en donde a veces nosotros tenemos que bajar el copete, donde tenemos que dejar a veces el orgullo de lado, donde decimos: no, yo voy a salir de esto, yo voy a salir de esto. Dejemos que Dios nos ayude. Sea la tormenta que sea, el problema que sea el que tengas, ya sea económico, falta de trabajo, problemas de salud, pero déjame decirte algo, y lo dice la palabra y lo hemos leído recién. Una palabra de Dios basta para que tu situación cambie, para que mi situación cambie, para que cuando nosotros veíamos todo negro, todo mal, donde una tormenta que parece que se nos va a hundir el barco, pero sin embargo una palabra de Dios basta para que esa situación cambie. Ellos decían: ¿quién es este que aún el mar y el viento y el mar le obedecen? Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es tu sanador. Si Dios te prometió sanidad, Dios te va a sanar. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé.
pero puede hacer un milagro en tu vida. Él es tu proveedor. Aún en estos tiempos difíciles, en estas tormentas, Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo fiel. Entonces, si vos sos fiel a Dios, Él te va a responder. Él te va a proveer. No hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, dice. Él es tu libertador. Yo no sé la condición en la cual vos hoy estés. Tal vez estás preso de una adicción, del alcohol, la pornografía, las drogas, lo que sea. Pero Dios puede cambiar esa situación. Pero para eso nosotros lo tenemos que buscar. Nosotros lo tenemos que buscar. Así que el mensaje de hoy es este: tranquilos en medio de la tormenta. Tranquilos en medio de la tormenta. Yo quiero orar por ustedes en esta mañana y le doy gracias al Señor por esta posibilidad de poder haber compartido esta palabra con Él. Que esta palabra realmente sea una palabra transformadora de nuestras vidas. Son tiempos difíciles, estamos tal vez en medio de una tormenta donde tal vez no vemos el final. Tal vez no veamos el final. Pero déjame decirte algo. Si vos tenés al Señor en tu corazón, déjame decirte que no estás solo. Él prometió que va a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Yo quiero orar por vos en esta mañana. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos, pero abrí tu corazón. Abrí tu corazón en esta mañana. Señor, yo te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. He predicado tu palabra. Yo quiero orar en esta mañana por todos aquellos que hoy están mirando esta transmisión. Yo te pido tu bendición sobre cada vida. Tu bendición sobre cada uno de los hogares, Señor. Vivimos tiempos difíciles, Señor. Una gran tormenta se ha levantado. Pero te damos gracias porque vos estás con nosotros, Señor. Sabemos que no estamos solos, porque vos estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Señor, sorpréndenos. Sorpréndenos en este tiempo. Sorpréndenos en este tiempo. Glorifícate en nuestras vidas. Glorifícate en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Señor, yo oro en esta mañana por cada hogar. Por cada familia, Señor. Yo oro por ellos, Señor. Oro, Señor, para que vos en este tiempo, Señor, suplas toda necesidad. Sabemos que una palabra tuya basta para que esta situación cambie en nuestras vidas. Señor, yo oro para que haya milagros, prodigios, portentos. Señor, para que al abrir nuestras alacenas, vos las llenes, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Señor, yo oro por aquellos que están pasando tormentas. Más allá de esta pandemia que nos toca vivir, con problemas de salud. Dice tu palabra que por tus llagas hemos sido nosotros curados.
Y en esta mañana yo suelto palabras de sanidad sobre aquellos que están enfermos, Señor. Suelto palabras de sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, fortalece al débil, Señor. Dale nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. Levanta al que está al caído, Señor, en este tiempo. Al que cayó tal vez. Yo te pido que tú lo levantes, Señor, en victoria, en fortaleza. Sana nuestras vidas, sana nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, y que después de esta tormenta, cuando pase todo esto, cada uno de nosotros podamos testificar de todas las obras que vos vas a hacer. En el nombre de Jesús. Yo oro por tus hijos, por tu pueblo, Señor. Yo te pido que tú nos guardes, que nos cuides a cada uno de nosotros. Oramos por aquellos que están en eminencia, Señor, para que vos los guíes, Señor, a tomar las decisiones correctas, Señor. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en este tiempo, Señor. Te necesitamos, Señor. Tal vez entre nosotros, o vos que estás mirando este mensaje, todavía no pudiste encontrarte con el Señor. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice la Biblia. Jesús está a la puerta y quiere que vos abras tu corazón, y que Él pueda entrar en ti. Tal vez estás en medio de esta tormenta, pero estás solo. Yo quiero ayudarte en esta mañana a que vos puedas recibir a Cristo en tu vida. No te estoy ofreciendo una religión. Yo quiero guiarte en una simple oración en la cual vos puedas abrir tu corazón y recibir a Cristo en tu vida. ¿Para qué? Para poder salir de esa situación. Tal vez están, como decía, en medio de una tormenta y estás solo. Pero es tiempo de que vos busques a Dios. Repetí conmigo esta simple oración. Señor, yo te doy gracias por mi vida. Te pido perdón por mis pecados, por mis faltas, por mis errores. Yo en esta hora abro mi corazón a ti. Creo en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que al tercer día resucitó, que está sentado a la derecha del Padre. Y yo en esta hora me arrepiento de mis pecados. Señor, abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador personal. Anota mi nombre en el libro de la vida. Quiero caminar contigo. Quiero caminar contigo. Yo recibo tu perdón en esta mañana y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Yo quiero orar por vos en esta mañana. Vos que hiciste esa oración, esta oración de fe, porque entendemos que necesitamos de Dios. Cada uno de nosotros necesitamos de Dios. Señor, yo oro por aquellos que hoy han hecho esta oración de fe. Yo te pido, Señor, que hagas la obra que tengas que hacer en sus vidas. Yo te doy gracias por sus vidas. Dice tu palabra
de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En el nombre de Jesús. Señor, yo los bendigo en esta mañana. Ayúdalos a caminar contigo, Señor. Yo oro para que cada uno de ellos, Señor, abran sus corazones para que tengan hambre y sed de ti, para que te busquen. Gracias, Señor, porque a partir de hoy sus vidas han cambiado, porque te tienen a ti, Señor, porque ahora no están más solos, sino que vos estás con ellos, pero también han cambiado sus destinos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, yo oro por cada uno de nosotros en esta mañana. Bendecinos. Señor, que sea una mañana y una semana bendecida, donde vos nos sorprendas a cada uno de nosotros. Te amamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Sigan buscando a Dios. Necesitamos, cada uno de nosotros, necesitamos de Dios. Y el mensaje de hoy es: tranquilos en medio de la tormenta. Quédense tranquilos, que no estamos solos. Los bendigo y los amo en el Señor. Así que aquellos que, tal vez no hayan podido ver la transmisión en vivo a través del Facebook Live, va a estar subida esta transmisión al YouTube. Así que, ya en breve lo van a poder tener. Así que los despido. Muchas gracias.